amigos televidentes, seguimos con su programa La Voz del Detallista y le damos la bienvenida ahora entre nosotros a la doctora Teodora Castro. Muchísimas gracias, David. Estamos felices de poder compartir un programa más con nuestros televidentes, invitándolos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en La Voz del Detallista TV y en todas las redes sociales. Ahora mismo estamos transmitiendo en vivo por Facebook, en Telecanal 28 en Facebook y también en nuestra plataforma. David, y vamos a seguir trabajando y mirando la situación de Venezuela. Bueno, mira, eso es una situación bastante complicada, la situación de Venezuela. Yo nunca he visto unas elecciones que fueran como esa y que tuvieran un tipo de contradicción como que se está presentando. Eso como que no se entiende. Fíjate, en Venezuela, todo el mundo sabe, se hicieron elecciones el 28 de julio. ¿Qué pasa? Se supone que todo el mundo dice, bueno, en Venezuela el sistema electoral es el más moderno del mundo, uno de los más modernos y más seguros, porque la gente va a votar y para tú poder votar tú tienes que poner tus huellas. Entonces las huellas activan una máquina electrónica y es la que te permite votar. Entonces tú vas y la máquina te presenta una pantalla con los candidatos y tú pulsas el candidato que tú entiendes que por lo que tú vas a elegir, los candidatos. Sí, lo selecciona el candidato, por ejemplo, porque era una elección más presidencial. Tú pulsas al candidato, porque eran 10 candidatos, de esos 10, tú pulsas el que tú quieres, la máquina te dice, ¿usted está segura? Tú le dices sí, entonces te lo pulsa otra vez, le dices sí, y la máquina te da una boletita que te dice, usted votó por uno de los 10 candidatos. Entonces, esa máquina es la que va generando internamente el proceso de cómputo. No, el cómputo no se hace manual como se hace en la República Dominicana. Y por tanto, es muy difícil que haya disparidad de criterio con relación a la cantidad de votos y por qué uno te votó. Porque la máquina te va generando, es como tú vas a un supermercado, ¿no? Igualmente, tú vas poniendo un producto, la máquina te lo va leyendo y te va y ahí diciendo, te va haciendo la sumatoria. Te va haciendo la sumatoria. ¿Y qué tiene la sumatoria? ¿Entiendes? Te está diciendo, usted compró 5 botellas de aguas, 10 libras de arroz, entonces te lo va detallando. Y al final te lo tira. Y es muy difícil que esa máquina te tire un valor diferente al que lo dice. Entonces, ¿cuál es la contradicción ahora? ¿Cuál es el problema? La contradicción es que todo el mundo dice que la máquina, por ejemplo, se votó bien, todo el mundo reconoce en las actas, ¿no? ¿Verdad? Porque las actas... ¿Quién ganó en las actas entonces? Al final, como te dice la máquina, la sumatoria, te tira un acta, dice, votaron tanto en esa mesa, ¿verdad? Te lo tira automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Los delegados y los miembros de la mesa hacen así, chequean los papeles, todos los papeles, y los cuentan. Entonces, ese conteo que se hace manual tiene que coincidir totalmente con el de la máquina. Entonces, cuando se coincide, los operadores de máquina y los delegados le dan a la máquina y la máquina manda esa acta a la comisión, ¿cómo se llama? Comisión Electoral. Comisión Nacional Electoral, el CNE. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esas actas que... No coincidieron con la máquina. No, coincidieron. ¿Sí? ¿Y entonces? El problema es que todo el mundo tiene las actas, ¿no? ¿Verdad? Que nadie cuestiona la máquina, nadie cuestiona las actas que dice, pero todo el mundo al contar personalmente en su centro de cómputo, al computarlo ellos, cada uno le da diferente, números diferentes. ¿Y no será ahora que están hablando que había hackers, que habían falsificado actas, que eso es lo que precisamente está dando, como que hay una ilegalidad, una manipulación de las actas y por eso es que se ha dado el problema ya?
Y si se anula, ¿qué salida pudiera dársele? Que se anule, por ejemplo, esas votaciones y se vuelva a votar. No. Y Mira, con tantos muertos y tanta gente ahora... mira, yo entiendo, oye, yo entiendo, porque a todo hay que darle al César lo que es de César. Cuando, según el CNE, el Consejo Nacional Electoral, cuando ellos estaban contando, se produjo un ataque al sistema electrónico Dijeron del que CNE. hackearon, ajá. Hackearon, y que ellos tuvieron que dilatarse para dar el 80% de los votos. Y lo dieron, el 80%, que dieron ganador a Nicolás Maduro frente a Edmundo González Urrutia. Cuando dieron ese conteo, los seguidores de Maduro, el presidente Maduro, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, apoyaron el conteo, pero los que seguían al candidato más votado, que es González Urrutia, dijeron que eso no era así, porque los conteos que ellos tienen son diferentes a los que el Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay un conflicto, ¿cómo es posible? Por eso es que eso nunca se había dado en el mundo. Pero en algún momento se le da ganancia a la oposición y pérdida al partido oficialista, y por eso da la disparidad, o las máquinas le dan al oficialista, o sea, lo electrónico le da al oficialista ganancia y las actas dan otro conteo diferente. O sea, en una gana el oficialismo, en otra la oposición. Es lo De que pasa. acuerdo a los cómputos Ajá. que ¿Quién da gana? el Consejo Nacional Electoral. Ajá. ¿Quién De gana? acuerdo. Gana Nicolás Maduro. Ganó con 1 millón y algo, ¿verdad? Fue de diferencia que yo vi. menos de 1 millón. Él ganó 6 puntos. Vamos a buscarlo. Voy a ver si lo Vamos a consigo. ver. Según el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, eso es donde está el problema. Según el Consejo Nacional Electoral, Maduro gana con 1 millón y pico, pero según el conteo de la oposición, Edmundo González le gana como por 4 o 5 millones a Maduro. O sea, el número, o sea, la votación, la sumatoria es totalmente, dramáticamente opuesta. Y si es con tanta diferencia de votos, pienso que se debe anular esas elecciones. No, lo que yo entiendo es, mire, en Venezuela... Para evitar el conflicto, porque no vemos la salida. No, porque lo que sucede es que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo de declarar, oficial de declarar, da unos cómputos. Lo que ha fallado el Consejo Nacional Electoral es que no ha dado a conocer las actas. Y ellos deben, para justificar esa sumatoria, ellos lo que deben es entregarle a todos los partidos las actas oficiales. No solamente las actas, sino que deben hacer un escrutinio diciendo mesa por mesa cuánto usted se ganó. Para que ellos puedan hacer su sumatoria. Para que ellos puedan hacer su sumatoria y hacer sus comparaciones y entregarle todas las actas. Porque está bien, si falló, por ejemplo, la parte electrónica por el hacker, las actas deben darle aquiescencia a las actas, que no hubo forma de que la manipularan. Lo que hubo fue un hackeo electrónico que le impidió seguir contando, no que validó ni cambió no cambió la sumatoria. No cambió la sumatoria, según el Consejo Nacional Electoral. No cambió la Pero sumatoria. entonces ahí hay problemas, porque las actas y las actas entonces y la sumatoria del sistema tenían que dar lo mismo. Entonces, ¿dónde que está el fraude? ¿Dónde que está el problema? El problema es, por eso estoy diciendo, ¿dónde está el problema? Todo el mundo está de acuerdo con que se votó bien, con que con las actas. No hay problema con las actas. Lo que está en la sumatoria, en el cual el Consejo Nacional Electoral da un número y la oposición da otro. Entonces, el Consejo Nacional Electoral lo que debe dar es... Una revisión pudiera hacerlo, ¿verdad? Revisar las actas para que pudiera... Entregarle a todos los partidos políticos el escrutinio
O sea, Para decir, que yo analice. y con entonces. toda, o sea, mesa por mesa y condado por condado y provincia por provincia, para que ellos con sus actas la puedan. Comparar. Ahora, alguien está ahí hablando mentira. Sí, Uno de los dos fue el ganador. Ahora vamos fue el a ver. ganador, pero uno de los dos está contando mal, ya sea porque está cometiendo un fraude o ya sea porque está tergiversando la realidad. Eso es lo que está sucediendo. Porque también una diferencia de votos por más de 3 millones es demasiado. Sí, Es demasiado. O sea que yo... habría que ver. sí. Pero ¿qué dicen los observadores? No, los salvadores, porque la mayoría de los salvadores están contrarios al gobierno. Ahora bien, el presidente Los Maduro- observadores contrarios al gobierno cuando la mayoría de ellos fueron invitados por el gobierno, David. Sí, hay una... Porque es lo que se dice, que los que llegaron, los observadores que llegaron fueron los amigos de Maduro y que muchos de los observadores que iban ya, que No, eran porque- imparciales, no pudieron No, llegar. porque el CNE invitó a una gran cantidad Sí, de de observadores, observadores pero también los internacionales. partidos políticos Ah, también ok. podían. Ahora bien, el gobierno de Maduro interpuso un recurso de amparo ante la sala electoral de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano que puede dirimir los conflictos. Pero ¿qué pasa? Ahí han ido todos, ya desde el lunes están citando a todos los candidatos. Pero me extraña que el señor Edmundo González, que ha sido citado por 2 oportunidades, no ha ido. ¿De interés o Entonces él quizá? alega que él alega una serie de cuestiones jurídicas que en muchos casos tiene razón, pero yo como jurista debo decir que él está actuando mal porque él debe presentarse y decir, mire, aquí hubo fraude, aquí hubo un mal conteo, Debe defenderse. debe defenderse. Entonces cuando usted el tribunal mismo le dijo, esto es obligatorio venir, pues ahí se le va a aplicar las normas procesales a lo que no viene. Entonces, bueno, Él está perdiendo. vamos a hacer Señores, una pausa y retornamos. retornamos con más. Vamos a ver si subimos